Los últimos días empezó a circular. El diario La Nación de Buenos Aires comenzó a trabajar a través de Hugo Alconada Alcón, un informe que habla de situaciones muy complicadas que tienen que ver concretamente con lo que el diario El País titula "El escándalo bancario global toca a Uruguay", ¿verdad? Exactamente. ¿En qué consiste esto? Bueno, les damos un breve resumen. Bueno, un funcionario del banco inglés HSBC, que tiene sede en Suiza, un funcionario de la sede suiza de este banco inglés HSBC, divulgó información acerca de movimientos, cuentas bancarias de miles de clientes y daba cuenta de cómo a través de ese banco se podía evitar, por ejemplo, el pago de impuestos. Se entregó información de evasión de impuestos, lavado de activos, una información que fue entregada a las autoridades del gobierno de Francia, pero que además el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación tomó conocimiento de esa documentación, hizo un estudio de la misma y señaló y pudo identificar la cantidad de clientes que están involucrados en ciertas maniobras en la filial suiza del banco HSBC, donde figuran varias cuentas vinculadas a uruguayos. Estamos hablando de 771 clientes vinculados a Uruguay, que de alguna manera tenían nacionalidad o pasaporte de Uruguay. Pueden ser argentinos, ¿verdad? Que hayan llegado a Uruguay, alguno de ellos. Estamos hablando de 810 cuentas bancarias pertenecientes a 771 clientes que están vinculados a Uruguay. Tienen nacionalidad uruguaya o pasaporte uruguayo. Se afirma que está el nombre de dos presidentes, expresidentes en nuestra América del Sur, incluidos en esta lista. No se ha dado el nombre de esos presidentes, que en su momento fueron presidentes, ¿verdad? Exactamente. Pero que están, y no estoy hablando de Uruguay específicamente, el anuncio es de dos expresidentes sudamericanos que estarían incorporados en esa lista. Está también el caso de Diego Forlán, sobre el cual vamos a hacer mención dentro de algunos minutos. Que mereció además un comunicado ayer del propio Forlán para poder aclarar su situación. Lo vamos a ver dentro de un instante, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la operativa? ¿Cuáles son los mecanismos? Estamos en línea con el doctor Carlos Loaiza, especialista en Derecho Tributario, a quien le vamos a agradecer que nos ayude a comprender cuáles son, eso que decíamos, los mecanismos, ¿verdad? Las herramientas que se utilizan básicamente para este tipo de maniobra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Jorge, gracias por recibirme a ambos. No, gracias a usted por darnos la posibilidad de explicarle mejor a nuestra gente cómo se efectúa este tipo de situaciones de maniobra. Creo que es el término más adecuado, ¿verdad? Porque por un lado se considera que esto no es ilegal, se llama de Swiss Leaks. Ya se le ha puesto nombre a esto, ¿no? Swiss Leaks. ¿Esto no es ilegal realmente como se afirma? Yo creo que es la noticia en sí misma es una noticia compleja, tiene muchas aristas y es necesario aclarar algunos puntos para que la audiencia lo tenga claro, ¿no? En primer lugar, en sí mismo tener una cuenta en el sistema financiero suizo no es ilegal. Eso no debe ser, no es necesariamente ilegal. Hablo de la complejidad porque pueden estar involucrados muchos órdenes jurídicos distintos y para algunos ser ilegal y para otros no. Y me explico. Lo que está sucediendo hoy es que hay una filtración de información a partir de un funcionario infidente, como ustedes bien mencionaron, un ex funcionario del propio banco, sí, que le entrega la información a un fisco, al fisco de Francia. Sí. Originalmente incluso se le acusó de querer negociar esa información, de querer venderla. No es el primer caso de que eso suceda, ha pasado en Alemania, hasta en los países más desarrollados y con más seriedad e institucionalidad existe el caso del funcionario infidente y por eso los órdenes jurídicos que promueven la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales o para evitar el lavado de activos imponen sanciones muy pronunciadas y muy agresivas a los funcionarios públicos o a los funcionarios de instituciones bajo secreto que transfieren la información de una manera inapropiada. Claro. Dicho esto, nos encontramos ante una situación en la cual el funcionario infidente le entrega esa información a Francia.
Esa información es lo que ahora también se filtra a través de esta institución de periodistas, de esta institución global de periodistas. Y esa información de cuentavientes en el sistema financiero suizo y en particular en el banco HSBC, en la filial suiza del banco HSBC. Información que nos indica que estas personas, algunas de ellas muy conocidas, políticos, deportistas, artistas, modelos, hay de todo, tenían cuentas en Suiza. Cosa que no es una novedad para nadie. Todos sabemos que el sistema suizo desde siempre ha captado gran parte del ahorro internacional, las grandes fortunas, o sea, no es nuevo. De hecho, Suiza ha venido sufriendo los embates y las presiones internacionales precisamente porque una de sus industrias, no la principal como muchos creen, pero sí una de las industrias más importantes de Suiza ha sido la industria financiera y la banca privada en particular, que es el asesoramiento a los altos patrimonios, o sea, recibir los ahorros de grandes fortunas individuales o familiares. Entonces, esto desde este momento no significa que sea una novedad. ¿Qué sucede? Que como también sabemos muchas veces por qué la gente ponía el dinero en Suiza, o por qué las grandes fortunas ponían el dinero en Suiza, puede tener muchas motivaciones, puede tener motivaciones de protección del patrimonio, de anonimato, de preservación de la identidad para evitar delitos contra la propiedad o delitos contra las personas, como es el caso de secuestros. En muchos países genera mucha inseguridad el tener los activos, o puede ser escapando también de estados inestables, donde no se respeta el Estado de Derecho, donde se expropian los fondos de las personas, o se exige el empréstito forzoso o el ahorro forzoso comprando títulos de deuda. Eso nos puede sonar familiar porque tenemos un país muy cerca donde ha sucedido alguna vez. Eso motiva a la gente a guardar su dinero en determinados lugares distintos al de su país, a donde operan, a donde viven. Puede girar plata desde, por ejemplo, una cuenta bancaria del HSBC a la sede de Suiza, o desde otra institución bancaria a la sede de Suiza del HSBC. Por supuesto, puede hacerlo de su cuenta en Uruguay, puede incluso, muchas de estas instituciones tienen sedes, imaginémonos, y es así, ¿no? Muchas de estas instituciones hasta tienen una filial de banca privada que opera desde una zona franca o que opera en Punta del Este, recibe clientes, en Uruguay particularmente clientes regionales, porque Uruguay nunca recibe las grandes fortunas, pero puede recibir dinero de argentinos, de brasileños, y le dice, bueno, este dinero lo colocamos en una cuenta en Suiza, por ejemplo, o lo colocamos en una cuenta en Estados Unidos, que también recibe mucho de este dinero. Diría que es el principal receptor al día de hoy, ¿no? Y cuando esto sucede, una de las motivaciones que puede tener esto, además de todas las que mencioné, es evadir impuestos. O sea, puede ser dinero que no esté declarado ante el fisco argentino. Y pueden combinarse. Puede ser que además de querer preservar mi seguridad, además quiera evadir impuestos. Todo es posible, y eso ha sucedido. Y no podemos negar, y ahí voy con analizar si esto es legal o ilegal, dependerá de cada orden jurídico, para imaginar una situación. Si es un sujeto argentino que vino a Uruguay, compró una sociedad uruguaya, a través de la sociedad uruguaya tiene la cuenta en Suiza, quien figura es la sociedad uruguaya y el director de nacionalidad uruguaya, que fue un contador o un profesional que se prestó ese servicio de ser director de la sociedad y de tener la cuenta a su nombre. Ese sujeto no necesariamente cometió un ilícito. Ahora bien, muy probablemente ya sucedió, no podemos esconderlo y no podemos taparnos los ojos a esa realidad. Ese argentino puede, muy probablemente, no haber declarado ese dinero en Argentina. De hecho, de la filtración, el fisco argentino determinó que de las cuentas que descubrió, que fueron varios miles, menos del 1% habían sido declaradas al fisco. Y en Argentina existe la obligación de declarar las cuentas por parte de los residentes fiscales en Argentina, porque esas cuentas pagan un impuesto de bienes personales. ¿Y en Uruguay? Del patrimonio. ¿Y en Uruguay? Eso es interesante. Bueno, en muchos países pasa esto. Por eso la asociación inmediata es decir, hay cuentas no declaradas, hay evasión de impuestos. Yo no diría que la asociación es inmediata, pero lo que vamos a encontrar es que en la práctica muchas veces va a ser así, ¿se entiende? Sí. No es que sea un automatismo, y eso hay que aclararlo, pero muchas veces uno no puede negar la realidad. ¿Para qué iban los fondos a estos países? Muchos de ellos para evadir impuestos, y en general los países graban las cuentas en el exterior. Ese es el razonamiento teórico y práctico también, para no tapar el sol con un dedo. Si nos ponemos en la perspectiva uruguaya, que es lo que tú indicabas, Jorge, la situación es distinta. En los años, por ejemplo, de las personas que ya he mencionado, hay dos situaciones muy distintas. Una es la de Diego Forlán, que evidentemente tal vez tuviera una cuenta o varias, y en ese momento él era residente fiscal en España. Bueno, será España la que tiene que analizar si esas cuentas fueron declaradas o no. Hoy no se puede decir nada al respecto, no tenemos información al respecto. Es España y no Uruguay.
es España y Uruguay porque en los años, en los ejercicios que aparentemente existe información, de los que aparentemente existe información de que Diego Forlán tenía dinero en España, bueno, él era residente fiscal en España por los criterios que normalmente la normativa tributaria internacional y doméstica de cada país indica para poder traer tributación. O sea, no es que los países hacen tributar a cualquiera. Quizás Estados Unidos es el más agresivo que hace tributar a cualquier nacional. O sea, por nacer allí, por ser nacional, uno tributa toda la vida hasta que renuncia a su nacionalidad y debe declarar todos sus activos e ingresos en todo el mundo. Eso pasó en Francia, ¿no? Con Gerard Depardieu y Brigitte Bardot también. Correcto, porque esto tiene que ver, esta normativa internacional que lo que indica es, en general, que no se tributa por la nacionalidad, sino por el lugar donde uno reside, y en términos muy simplistas, donde uno reside es donde pasa más de 183 días al año, o bien tiene su centro de intereses vitales o económicos, que es que o vive su familia o gana la mayor parte de sus ingresos en ese lugar. Ese es el lugar donde debe tributar en primer lugar. Bien, las personas pueden elegir libremente ese lugar, y también hay conflictos entre los países, porque los países compiten por atraer inversiones y compiten por traer gente de altos patrimonios, porque muchos dicen, bueno, en mi estado de desarrollo prefiero que paguen el 10%, pero que me dejen algo en mis arcas públicas, o que no paguen nada, pero que compren el pan en la panadería de mi país. Entonces eso es lo que muchos países han hecho, y se llama competencia fiscal, y de hecho la OCDE tiene un concepto que es harmful tax competition, o sea, competencia fiscal nociva, porque los países han querido arbitrar que la competencia sea con orden, o como se dice, un level playing field, un campo de juego equilibrado para todos. Ahora, es un fenómeno, como ven, muy complejo. Sí. Las personas pueden decidir libremente mudarse, o por razones fiscales incluso, aunque eso está muy combatido hoy, o en el caso de Forlán estaba jugando en España, por lo tanto su residencia fiscal está allí. Uruguay podría también invocar que Forlán tal vez por alguna razón tenía residencia fiscal en Uruguay. Yo lo veo muy remoto de acuerdo con la información que tenemos. Si lo hiciera, Uruguay y España tienen un convenio para evitar la doble imposición que regula las situaciones en las cuales los dos países invocan residencia fiscal del sujeto y deciden con un sistema que parece, es como suena gracioso, pues como en el tenis, se llaman las tiebreaker rules, son normas de desempate. Imagínense, yo digo, bien, tiene casa a disposición, pasa más de 183 días en un país, pero tiene casa a disposición en el otro. Bueno, ¿qué sucede en esa situación? Generalmente termina o bien en que es del país de la nacionalidad residente, o bien que los países, los dos fiscos se tienen que poner de acuerdo. Hay que, perdón, las reglas. Perdón, sí. Loaiza, una observación y perdón por la interrupción. No, por favor, adelante. Pero estoy recordando que han sido miles los argentinos que han solicitado la ciudadanía uruguaya en los últimos años. Sí. ¿Puede estar conectado también con eso? Sí, te está conectado con algo que también iba a mencionar porque tú lo preguntaste, y yo antes quería explicar el tema de la residencia porque es algo relevante, pero que es muy importante. El sistema uruguayo, a diferencia de otros sistemas, tradicionalmente nunca gravó las rentas en el exterior ni los activos en el exterior. Eso se llama el criterio de la fuente o territorialidad, según el tipo de activo, según el tipo de impuesto, ¿no? Se llama impuesto de fuente cuando se trata de impuesto sobre la renta, impuesto territorial cuando se trata de impuesto a los activos, como es el patrimonio. Que los activos no son sino una acumulación de rentas, ¿no? El ahorro de las rentas. En cualquier caso, Uruguay nunca gravó las rentas ni los activos en el exterior. Comenzó a hacerlo a partir del 1 de enero del 2011. Y esa es una normativa nueva. A partir de ese momento están gravadas las rentas derivadas de colocaciones financieras, como sería el caso, cuentas, con un 12%. Y los sujetos residentes en Uruguay tienen que declarar esas rentas. Y si las tienen por intermedio de sociedades, o de vehículos jurídicos, digamos, en jurisdicciones donde esas sociedades pagan menos del 12%, hay un fenómeno se llama de antielusión, o sea que trata de evitar maniobras, que obliga al sujeto en Uruguay a declarar esas rentas aunque las obtenga a través de una sociedad. Es como si la sociedad del medio no existiera. Es esa sociedad o 10 sociedades que hay en el medio. Es un proceso de transparentación fiscal. De manera que en los ejercicios en los que se menciona el caso Forlán no existía este impuesto. Hoy existe, pero hay una precisión para quienes trasladan su domicilio a Uruguay. A ver. Esas personas pueden optar por ser consideradas no residentes por 5 ejercicios más acá en el que ejercen la opción, lo cual da como una especie de vacación legal por unos cuantos años para aquellos que trasladan su residencia a Uruguay. Entonces, por un número de años, esas personas, porque los no residentes no tienen grabadas esas rentas, estos sujetos no están grabados por este impuesto nuevo en Uruguay. Antes no lo estaban directamente. Ahora que existe el impuesto, estas personas pueden quedar excluidas. Entonces, quienes trasladan su residencia a Uruguay pueden tener ese aliciente.
Otro aliciente tradicional, y no podemos negar, es la industria que existió en Uruguay en torno a las sociedades offshore. Las AFIs, e incluso las sociedades anónimas comunes uruguayas. Como no tienen grabadas sus rentas en el Uruguay, muchos argentinos las utilizan para tener activos en el exterior, para tener rentas en el exterior, y en esos bancos donde tienen el dinero va a figurar como titular de la cuenta una sociedad uruguaya. Sí. Esa es la explicación de que haya tantos clientes uruguayos, ¿no? Sí, 771. Bueno, son mucho más. Seguramente ahora debe haber un número importante de uruguayos que tengan cuentas en Suiza, pero también hay extranjeros que tienen su dinero a través de sociedades uruguayas. Claro, claro. La realidad histórica de Uruguay. El problema que muchos vimos y advertimos es, esto es un negocio, genera determinadas externalidades positivas para los profesionales que se dedican a esto, pero la realidad es que en el mundo de hoy, que es pro transparencia fiscal, más allá de la hipocresía que ello suponga, porque como decimos, o sea, muchas veces los países desarrollados son los que ofrecen este tipo de productos y con más ahínco. Más allá de eso, a un país pequeño como Uruguay, su reputación se ve salpicada, como cuando se incendió Cromañón y era dueña de una SAFI, ¿no? Bueno, esto es, en otro sentido, otro problema reputacional para Uruguay. Claro. Es un tema que seguramente en este caso, pienso, ¿no? En este caso ha sido descubierto a través de esta situación generada por esta persona que ha hecho pública, digamos, lo que el HSBC venía realizando. Está en las etapas primarias, además. Ayer veía un informe en donde se da, por ejemplo, la lista de todos los clientes que de alguna forma se han favorecido o han intentado favorecerse en situaciones de este tipo, ¿verdad? Uh-huh. Pero muchos de ellos no están identificados concretamente en su nacionalidad. Hay una lista, digamos, que no discrimina, que no llega a deshuesar de qué nacionalidad son cada uno de los ciudadanos. Entonces hay que trabajar el tema, y muchas veces hay que trabajar también el tema de ciudadanos anónimos, por ejemplo, nombres femeninos que se corresponden a las esposas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. O a los esposos de figuras... Totalmente. O incluso números de cuenta. Antes había clientes numerados en las cuentas suizas. Eso ya no ahí está. De figuras notorias, que no aparecen, pero está el nombre de su persona de confianza. Seguramente en este caso se dice lo más común, su esposa o esposo, ¿no? Tú hacías, Jorge, una precisión que me interesa tomar, porque tú decías, estas son sus etapas iniciales. Yo creo que tenemos que separar, para entender el fenómeno noticioso, periodístico, que yo creo que esta institución divulga la información en un afán de transparencia y en un afán de generar conciencia social de un fenómeno que es nuevo, pero que tenemos que reconocer que está instalado hoy en día, que es la nueva moral global tributaria. Hoy ya no es aceptable evadir impuestos desde el punto de vista de la conciencia internacional. Más allá de la hipocresía que eso suponga para muchos, la crisis europea a partir del 2008 instaló este tema en la agenda, la crisis americana también, y hoy es divulgar que hay gente que no declara sus impuestos en sus países, es como divulgar que están haciendo actividades de contrabando o de narcotráfico. O robando en la esquina. Exactamente, y eso se ve, bueno, hay una conciencia de que no pagar impuestos es robarle a la sociedad, a la colectividad. Y de hecho, por algo se está excluyendo, es un fenómeno que se refleja entre muchos otros casos, en la inclusión como delito precedente del lavado de activos, la evasión fiscal. O sea que hasta ahora muchos lavado de activos era generar dinero con narcotráfico y meterlo al sistema financiero. Bueno, ahora también en la conciencia y en la normativa internacional, la tendencia es, si yo no pago impuestos y luego lo meto al sistema financiero, también estoy lavando dinero. Entonces, sí, eso refleja que hay una nueva conciencia internacional. Ahora, que esta información sea útil para procesos concretos tributarios es otro tema. Los fiscos pueden intercambiar información lícitamente en el marco de los acuerdos tributarios, y Uruguay ha hecho muy bien sus deberes y ha desarrollado una agenda tributaria internacional muy intensa en los últimos años. Ahora, si la información es robada, en muchos sistemas se cuestiona la posibilidad de utilizarla en contra de un sujeto. Imaginemos que todo esto que explicábamos se produce, y efectivamente la información devela que hay una cuenta no declarada de un sujeto. El fisco argentino, por ejemplo, obtiene la información del fisco uruguayo, empieza un proceso de inspección, comprueba eso y le determina un impuesto que no liquidó, más multas y recargos y hasta defraudación, si considera que hizo una maniobra ilícita, y hasta introduce una denuncia penal.
Si la única prueba que obtiene es esta, que viene de un funcionario diferente que robó la información, hay jurídicamente un cuestionamiento a la posibilidad de utilizar esa prueba, y eso también es muy interesante. Lo que yo siempre digo es, bueno, esto que estoy diciendo, esta tesis del fruto envenenado, que es la prueba ilícita, sí, es una tesis que, imaginemos ante un juez argentino que viene un sujeto que no declaró 10 millones de dólares, que no declaró un porcentaje altísimo de impuestos, un porcentaje altísimo de rentas, y tenía que pagar 10 millones de dólares, y se defiende diciendo que la prueba la robó Hervé Falciani. sí, El juez argentino le va a temblar el pulso antes de darle la razón al contribuyente que no pagó 10 millones de dólares de impuestos porque obtuvo el fisco la información a partir de alguien que la robó. ¿Se entiende? Más allá de que sea una tesis jurídica válida, estamos enfrentando a un sujeto que en el momento puede ser un claro evasor. Entonces, los argumentos jurídicos llegan hasta cierto punto y luego empiezan los argumentos de justicia, ¿no? Ahí está. Lo último, Carlos, el HSBC, por ejemplo, en este caso, ¿será sancionado? No necesariamente por esta divulgación. El HSBC ha recibido, hay que destacar que ha recibido varias sanciones en los últimos años por déficit en el control en materia de lavado de activos. Lo ha multado Estados Unidos. Es un banco poderoso, ¿verdad? Muy poderoso. Hubo un escándalo importante a partir de las filiales y las sucursales del HSBC en México, cuentas de narcotraficantes. Eso fue hace algunos años. Se dispusieron multas económicas muy cuantiosas, el banco las enfrentó, también enfrentó el problema reputacional, sin embargo sigue siendo una de las instituciones financieras más poderosas del mundo. En Uruguay se dice que está a la venta. Sí, aparentemente ya estaba vendido ahora. A un banco chino. No se vendió, o sea, que ha ido y venido, pero sin duda es uno de los bancos con más presencia internacional y en los últimos años ha desarrollado una fuerte campaña para volverse un banco de retail o de detalle, de minorista, claro, importante, con sedes en todos los lugares del mundo. No es ese negocio el que le genera problemas reputacionales al banco, sino el de recibir grandes fortunas, que también es importante para el banco, supongo, pero que claro, lo expone a que muchas de ese dinero venga de actividades ilícitas. Ahora, en este caso, podría llegar a una sanción por lavado de activos, y de vuelta, depende de cada país podrá imponer las sanciones si en su país si demuestra que el dinero no declarado tiene que ver con alguna actividad ilícita y configura lavado de activos, por supuesto, y eventualmente si colaboró con fraude fiscal también le podrá imponer sanciones, porque en nuestro país y en todos el fraude fiscal se puede configurar por varias personas no involucradas. O sea, si el banco colaboró en el fraude, bueno, se verá, pero hoy no tenemos elementos para asegurarlo. Claro. Doctor Carlos Loaiza, especialista en Derecho Tributario, gracias por estos minutos. Gracias por ayudarnos a entender más, digamos, los mecanismos, ¿verdad? Los movimientos que se efectúan alrededor de situaciones como estas, que se le atribuye a Uruguay, digamos, dentro de las cuentas filtradas, ¿no? Una cantidad de 2.758 millones de dólares, de los que se presume que buena parte son de ahorristas o inversores argentinos que han hecho o han canalizado esa cifra a través de las sedes uruguayas del HSBC. ¿La seguimos en cualquier momento? Bien, muchísimas gracias a ustedes por la generosa invitación. No, a ti, y que tengas una buena jornada, ¿eh? Un abrazo. Hasta pronto, chau.